Bien, vamos a hablar un poco sobre cómo nombrar variables o algunas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de nombrar variables. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que saber es que no podemos darle cualquier nombre a una variable. Es decir, yo puedo crear una variable que sea, por ejemplo, nombre y que tenga guardado Diego, ¿no? El típico ejemplo. Pero no es lo mismo, por ejemplo, que yo tenga esto a que yo tenga esto escrito. Fíjate que acá ya nos da un error de sintaxis. ¿Qué significa un error de sintaxis? Bueno, significa que hay un error en la escritura de esa variable. O en realidad a la hora de escribir el código, ¿no? Acá te está diciendo dónde está el error, entonces claramente está al haber nombrado o declarado la variable. Entonces ahí ya te das cuenta que no puedes ponerle cualquier nombre. No, en este caso no podemos usar new. ¿Por qué? Porque es una palabra reservada. Primera cosa que tenés que saber es eso. No puedes utilizar palabras reservadas para nombrar variables. ¿Cuáles son las palabras reservadas? Bueno, por ejemplo new, por ejemplo function, por ejemplo var, por ejemplo for, digamos. Hay varias, sí, que las vas a ir aprendiendo a medida que vayan los videos, pero en principio sabes que no se pueden utilizar palabras reservadas. Bien, vamos a dejar por acá, por ejemplo, escrito nombre. Yo podría, por ejemplo, poner nombre o podría poner mi nombre. Y en este caso, obviamente, es mejor escribir mi nombre. ¿Por qué? Porque otra cosa que se recomienda a la hora de nombrar variables es que los nombres sean los más descriptivos posibles. Y esto es una convención, es decir, que si vos pones nombre solo, no es que te va a dar un error en el código, pero sí se recomienda o los programadores se pusieron de acuerdo para decir, para beneficio propio obviamente, hagamos que los nombres sean los más descriptivos posibles. ¿De qué? De qué es lo que tiene esa variable adentro. En este caso, si yo pongo nombre, podría llegar a pensar tipo nombre. ¿De quién? ¿No? ¿Es un nombre solo? En cambio, si pongo mi nombre, yo estoy avisando que es mi nombre. ¿Sí? Digamos, estoy siendo un poco más específico. Pero aparte de esto, digamos, vamos a ir anotándolo acá esta vez. Pero aparte de esto se recomienda utilizar algo que se llama camel case. ¿Sí? ¿Qué es el camel case? Bueno, el camel case es esta forma de escribir la variable o nombrarla. Bueno, resulta que acá hay que tener dos cosas en cuenta. La primera, que no se puede dejar espacios a la hora de nombrar la variable. Es decir, que yo no puedo poner let mi nombre igual Diego. Tengo que poner let mi nombre seguido. Entonces, para diferenciar la primera palabra de la segunda y a partir de la segunda todas las demás van a ir con la primera letra en mayúscula. Es decir, que yo podría poner acá real. Entonces mi nombre real, nombre y real va con mayúscula. Mi va en minúscula. ¿Sí? Eso es lo que es camel case. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no se puede empezar una variable con número. Es decir, que yo no puedo o no podría hacer esto. Eso también, fíjate que si yo actualizo me dice que hay un error en la escritura. Es decir, un error de sintaxis. Bien, ¿qué otra cosa hay que tener en cuenta? Bueno, las variables solamente pueden contener en el nombre guiones bajos, números, letras y signos de dólar. Vamos a ponerle y el signo de dólar. Es decir, que yo no puedo hacer esto, pero podría, si querés, hacer esto. ¿Sí? O podría hacer esto también. Sí, que de hecho esta es otra forma en la que podrías nombrar tus variables. Bien, no puedo hacer esto. Por ejemplo, otra vez error. ¿Sí? Fíjate que el visual ya te dice o te señala que hay un error de escritura. Otras convenciones, ¿sí? O si querés recomendaciones, es que no se puede empezar, justamente como te decía, a nombrar una variable con una letra mayúscula, como por ejemplo nombre. ¿Por qué no se puede o por qué no es que esté prohibido? No se recomienda, porque en realidad no se recomienda para cualquier tipo. ¿Sí? Se utiliza mucho en la programación orientada a objetos, que también vamos a ir viéndolo más adelante, pero no para cualquier variable. ¿Sí? Es decir, en ese caso específico sí se permite nombrar una variable o declarar una variable con la primera letra mayúscula. Otra cosa a tener en cuenta es que yo podría, por ejemplo, nombrar una constante así, pero también se recomienda o hay una forma específica de nombrar una constante que es escribiendo todo el nombre en mayúscula. De esta forma, por convención, se sabe que cuando hay una variable escrita toda en mayúscula, está haciendo referencia a una constante, es decir, está haciendo referencia a algo que no va a cambiar. Lo que puede provocar, obviamente, que si vos escribís esto, se produzca una confusión. Es decir, que la persona no va a saber si eso, digamos, por convención, va a entender que eso no va a cambiar, pero en realidad puede cambiar. ¿Por qué? Porque es una variable, no es una constante. Entonces, eso ya, repito, es una convención. Entonces, esas se podría decir que son algunas convenciones y cosas a tener en cuenta a la hora de nombrar una variable. Que obviamente todo esto ayuda justamente a que tu código sea más limpio y legible,
tanto para que lo leas vos y entiendas qué es lo que estás haciendo, como para que lo lea un colega, es decir, otro programador que esté trabajando en equipo con vos.